Hello, hello, bienvenidos otra vez. Primero de todo, daros las gracias a todos los que me seguís, que la cosa en YouTube va creciendo poco a poco y en Instagram se está volviendo una locura, así que muchas gracias a todos y en serio, si os gusta este contenido, comentádmelo, dadle like, compartid y si no, también decidme por qué, que aquí se ha venido a discutir. Hoy vamos a hablar de fusión de fusiones y fusiones de fusiones de fusiones. Esto ya parece los mejores momentos de Dragon Ball. Y he encontrado varios vídeos que hablan del tema, tanto de fusiones como del tema de las evoluciones y demás y cómo afecta un poco a la escena y demás. Es verdad que esto se va a enfocar mucho o los ejemplos son mucho de bachata, porque ahora mismo salen fusiones de bachata, cada mes tienes una nueva, casi. Pero se aplica a todo, es decir, en todos los bailes que han salido fusiones, pues esto pasa. Y lo sé porque por experiencia propia iré diciendo el porqué. O sea, no es solo exclusivo de la bachata, aunque ahora, al estar tan de moda, pues claro, obviamente ahí es donde está saliendo todo porque, como ya dije, pues mucha gente quiere su trozo del pastel y a lo mejor la manera que encuentran de hacerlo, pues es creando un estilo nuevo, en vez de un estilo personal, creando una marca y tiran con eso. ¿Por qué? Porque ahora mismo mola mucho el pertenecer a un grupo, el tener la marca de tu lado, todo esto. O sea, ya lo comenté. Y claro, no paran de salir más. De hecho, hace poco subí un vídeo cortito donde se habla un poco de esa, o la broma con uno más que sale. Pero es que es así, es casi cada día estás hablando de una posibilidad de una fusión nueva, en este caso en bachata, así que nada. Primero de todo, creo que habría que decir ¿por qué en bachata? Es decir, ¿por qué está saliendo tanta cosa en bachata? Yo creo que realmente el boom de la bachata fue... Cuando digo bachata, me refiero a la bachata en Europa, ¿eh? O sea, la bachata sensual, bachata fusión, como la quieran llamar en ese momento, porque es verdad que ahora bachata sensual es también una marca, por decirlo de alguna manera, pero creo que desde el principio se llamó bachata sensual, aunque había gente que le llamaba bachata fusión. Pero bueno, ¿por qué? Yo creo sinceramente porque era muy fácil de aprender. Los inicios son muy fáciles comparados con otros bailes. Y también por lo que he hablado con gente, venía de una temporada en la que la salsa se hizo tan complicado, o sea, el seguir en salsa era tan complicado, porque los talleres me dijeron que era una barbaridad, que había talleres de avanzado que tenías que hacer auténticas locuras, que cuando salió esta primera fusión de bachata, era tan fácil de aprender que toda la gente se fue para allá. Y esto pensándolo y mirando un poco la escena y demás, pues dije, esto es verdad, es que dices, a veces nos olvidamos que los bailes tienen esos niveles de iniciante, intermedio, avanzado y demás, pero hay un nivel invisible, creo, que es el nivel de social. Es decir, cuando una persona, esa persona misma o alguien ya considera que esa persona está para poder bailar tranquilamente en un social, que tiene recursos suficientes para poder disfrutar de un social. Y si lo piensas así, el que tiene ese nivel más accesible es la bachata. Porque, claro, con pocas clases, tú ya puedes ir a un social y disfrutarlo de verdad, decir, y no tener esa sensación de estoy haciendo siempre lo mismo, qué novato soy, qué tal. Así como, por ejemplo, mucha gente en el Zug me viene y me dice, es que salgo poco a bailar porque aún soy muy novato y me da vergüenza y tal. Pues eso en la bachata, por ejemplo, pasaba casi enseguida. Es decir, 2 clases y tú tenías el básico y tenías unos giritos y la gente salía a bailar. Y claro, eso hizo que un montón de gente aprendiese bachata, un montón de gente iba a los sociales, con lo cual más gente decía, ay, me quiero apuntar a bailar. ¿A qué? Bachata, que es lo que parece que es más accesible y está bailando todo el mundo. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y eso ha hecho, creo que el boom de la bachata. Que digo, que más, o sea, ser bueno no es fácil, pero ese nivel de entrada es muy asequible y eso hace el boom. Para mí, seguro que vendrá alguien y me dirá que no, tal. También podemos tener en cuenta que la música se popularizó, a lo mejor por el baile, a lo mejor el baile se popularizó por la música también, es decir, la música influyó mucho, que hubo mucho boom. La música a mí me parece que es muy sencilla de entender y bailar. Hay otros bailes que la música es más complicada, necesitas analizar más y entenderla mejor para poder bailarla a gusto, por decirlo. Y la música bachata es muy sencilla, claro. Yo creo que también al pisar en 4, o sea, al pisar todo lo que es decir, pisas todos los tiempos. O
sea, si la música es en 8 tiempos, en la bachata lo pisas todo. En la kizomba también, pero la música me parece más difícil. Claro, decir, es que es como una combinación de cosas que hacen que sea muy sencillo entrar. Así que yo creo que va por ahí la cosa. Y también creo que ahí es donde radica el tema esto de las fusiones, el problema que se pueden enfrentar en un futuro. Porque claro, si la bachata, el éxito viene en que es fácil entrar, si tú pones todos estos estilos que a cada cual es más difícil, porque, por ejemplo, el bachazú básicamente es el zouk llevado a la bachata, y el zouk siempre ha tenido la fama del difícil, y es verdad que el nivel de entrada en el zouk es más difícil, tiene mucha técnica que aprender para poder ejecutar esos movimientos y tal. O el bachata influence, que tiene un nivel de musicalidad espectacular, y eso es muchas horas, mucho entreno, mucho pues, claro, si tú le añades esos niveles de dificultad a un baile que precisamente la mayoría de gente baila porque es fácil, eso va a hacer que se complique todo y habrá gente que dirá, buf. Por ejemplo, yo aquí lo veo en Mallorca, la gente quiere su bachatita asequible, sus 2 cositas, sus figuras fáciles y a bailar. ¿Que hay gente que quiere más? Siempre hay gente que quiere más, pero no es la inmensa mayoría. La inmensa mayoría quiere disfrutar de un social, hacer sus 2 cositas y a funcionar. Por eso el aumentar meter todas estas cosas de tanto nivel hace que si ya todo el nivel sube, pues mucha gente se va a bajar del barco porque va a decir demasiado, porque ya me lo dijeron, dice, pasó con la salsa, que la salsa empezó a subir el nivel y por eso pegó esa bajada de gente. Así que básicamente parece que dices, ¿están repitiendo el error que han hecho otros bailes en el pasado? Pues puede que sí, precisamente sí, pero claro, es decir, yo creo que la gente que está impulsando estas fusiones no piensa en eso. La gente que está pensando en esas fusiones ahora mismo piensa en su business, en su negocio a corto plazo. Es decir, yo ahora lo saco y si funciona, cash, y luego ya veremos. Pero bueno, y nada, pues con varios vídeos de estos, pues a ver si podemos ver un poco lo que opina incluso gente de dentro, porque aquí hay pros de bachata que hablan de esto. Y ahora pondré uno en el que hablan de precisamente de bachazuk para ver ya un poco cómo ellos ven las diferencias. Y luego otro del tema de la escena y seguimos comentando. Vamos allá. Vamos a hablar aquí a ver qué se cuentan estos ¿qué opinan del bachazuk? Hay un nuevo estilo que se llama el bachazú. ¿Está un poco en consonancia con vosotros? Me refiero al New Generation, ¿no tiene nada que ver? ¿Tiene que ver? Explícanos. Yo creo que sí, porque al final nosotros no dejamos de formarnos. Y no solo nos formamos en bachata, nos formamos en otros estilos. ¿Qué creo que nos diferencia al bachazú de nosotros? Es que creo que todos estamos de acuerdo, o casi todos, porque no he hablado de esto con Ross. Por ejemplo, nosotros no... Ellos cuando se baila zouk o bachazú, ellos bailan con una energía infinita, y nosotros bailamos con una energía que está en la tierra. Sí que... A ver, aquí... Es decir, es verdad que al final ya los profesionales ya no se forman en un solo estilo, son multidisciplinarios y claro, es decir, está bien lo de incorporar movimientos a tu estilo personal, digamos. Y en cuanto a lo de la energía, pues sí, es decir, a ver, no lo diría tanto así porque es verdad que en el zouk puedes absorber y soltar esa energía para hacerlo más fluido, pero también puedes bailar zouk como más, o sea, por ejemplo, la gente que baila más R&B o tal, a lo mejor corta más esa energía para hacerlo más marcado. Más como, por ejemplo, puede hacer la gente de bachata, que es más tac-tac, porque la música marca estos tiempos. Sí, a ver, es decir, que sí puede ser en general, el zouk es más fluido y la bachata, pues, hace más los cortes, pero bueno, la energía como que se suelta más y en el zouk, pues, como que se absorbe y tal. Entiendo que al decirlo rápido lo dice así, pero entiendo lo que quiere decir, así que más o menos, sí. Creo que nos inspiramos un montón en el zouk hoy en día porque son movimientos que se llevan mucho, son muy vistosos, muy grandes y creo que a la bachata pues le faltaba esa amplitud de movimiento, ese dinamismo. Lo que sí que creo que la diferencia que hay entre la nueva generación o el bachazuk, ¿Sí? En cuanto a estilos creo que nos quedamos un poquito más conservadores con lo que es la bachata. Seguimos bailando bachata y bachazuk ha intentado como diferenciarse a nivel producto, me parece súper inteligente, no lo critico ni mucho menos, pero es como usar la técnica pura del zouk en la bachata con algunas adaptaciones, pero con la técnica más pura del zouk y nosotros como intentamos mantener la técnica de la bachata, Mejor, ¿no? movimientos de Eso. pero con la técnica que teníamos anteriormente. Hay... Vale, aquí entiendo también que es por el tema del lenguaje natural a la hora de explicarlo. Hay cosas que realmente con las palabras que ha cogido no estaría 100% de acuerdo. Es Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. decir,
Sí que, por supuesto, lo de que se diferencia el Bachazuc como un producto y le parece inteligente, eso es verdad, es decir, el Bachazuc es un producto aparte. Lo que no estoy de acuerdo es el tema de decir de que el Bachazuc coge la técnica pura del Zouk y ellos cuando ejecutan un movimiento del Zouk lo hacen con técnica de bachata. A ver, entiendo lo que quiere decir, pero es en plan de técnica para ejecutar un movimiento hay una, es decir, ese movimiento tiene una técnica asociada, da igual que sea en Zouk, en bachata o en salsa. La técnica está asociada al cuerpo, es decir, a cómo guías y cómo se ejecutan esos movimientos. Con lo cual, es decir, si tú quieres hacer un movimiento que se hace en el Zouk, porque el movimiento tampoco es de Zouk, si nos ponemos súper estrictos, es un movimiento que se asocia al Zouk, que es el que ha cogido tal, que tiene una técnica asociada, o sea, tienes que aprender esa técnica para ejecutar bien ese movimiento. Claro, si tú te lo llevas a la bachata, la técnica tiene que seguir ahí. Yo entiendo que a lo mejor también se refiere un poco a la intención, a la energía, es decir, cambia mucho el movimiento si lo haces bailando Zouk, así lo haces en una bachata. ¿Por qué? Porque la música es diferente y la intención va a ser diferente. Entiendo que a la hora de resumirlo todo, dice, claro, el Bachazuc coge la técnica por el Zouk. Lo que coge realmente es eso, es decir, coge los movimientos del Zouk y los hace con una intención más similar al Zouk que a la bachata. Y a lo mejor ellos que bailan bachata fusión, moderna, sensual, o sea, cada uno con su estilo, pero que es más bachata, pues dices, más conservadores. Claro, la intención que llevan cuando ejecutan ese movimiento está más asociada a la bachata. Pero claro, el cómo ejecutar el movimiento es igual. Otra cosa es la intención que le des, la energía que le des. Y también diría que una de las diferencias debería ser la proporción. Es decir, si hay un conjunto de movimientos que se hacen en el Zouk y tú te los llevas todos y los ejecutas todos dentro de una bachata, realmente es lo que siempre he dicho. Es decir, al final le cambias la canción, pero es lo mismo. Pero si de repente en una canción, en una bachata que tiene un momento más lírico, tú haces algún movimiento del Zouk, muy bien. Pero es decir, pero que no todo lo que hagas sean movimientos de Zouk y te olvides de la bachata. También vi un vídeo que es eso, dice que está muy bien eso, pero no hay que olvidarse de lo que se baila. Es decir, lo mismo, yo puedo coger en Zouk y hacer movimientos de West Coast, pero si todo lo que hago es West Coast, me vas a decir, oye, estás bailando West Coast, no estás bailando Zouk. Lo mismo, es decir, que en un momento concreto coges un movimiento de otro baile. Bien, el tema es cuando es todo. Pues digo, yo entiendo que ellos, cuando se refieren a eso, es que en algunos momentos cogen movimientos de Zouk y los hacen. Muy bien, pero que si tú ves todo el baile, vas a distinguir que eso es bachata. Y en cambio, pues para mí, yo ya lo he dicho también, Bachazuc, en muchos casos, tú coges todo el baile y no sabes lo que están haciendo. O sea, sí sabes lo que están haciendo Zouk. Pues es que ya ellos mismos ya diferencian. Y luego en este vídeo hablan un poco del tema de cómo está afectando todo esto de las fusiones en la escena. Así que vamos a ver qué se cuenta. ¿Un límite por eso en esto de la fusión? ¿Creéis que tiene que parar de alguna manera? O, oye, no, fusionemos, mezclemos, experimentemos. ¿Qué pensáis? Yo creo que deberíamos buscar un límite para que todos nos llegamos a entender. Vale. Porque al final es todo tan abierto, que está bien, es todo tan fusionable y todo tan... Tú puedes evolucionarlo en la dirección que quieras. Y como esto sigue evolucionando a la velocidad que está evolucionando, va a llegar un punto que si tú eres de Barcelona y bailas con una follower de Madrid, pues no te vas a entender. Porque está evolucionando tanto que al final no hay tiempo a adaptarse. Miguel. O sea, como surgiendo muchos dialectos. Eso es. Creo que va un poquito por ahí la cosa. Entonces están surgiendo tantas lenguas que al final puede pasar. ¿Hay algún límite por eso en esto? Vale, sí. Es decir, la bachata cambia de cámara. La bachata sensual, bachata fusión, ya es un baile fusión. Claro, con lo cual dice, es todo tan fusionable. Claro, porque ya se abrió la puerta allí. Al tener ese estilo fusión, es decir, tú puedes incorporar cosas de otros bailes. Con lo cual es eso, dice, ahora mismo, como hay tanta gente, hay muchísimos profesionales y cada uno le mete sus cosas, claro, todo esto evoluciona muy rápido. Y lo que añadiría es, cuando ha dicho lo de, puede llegar a un punto en que un líder de Barcelona no se entienda con una follower de Madrid. No, incluso en la misma ciudad. Podría pasar que personas de la misma ciudad, porque aprenden con profesores diferentes o van a sociales diferentes, luego no se entiendan. ¿Por qué? Porque, claro, si alguien va a Bachazuc y otro va a Street Bachata o otro va a Bachata Sensual, pues puede llegar a un punto en que no se entiendan. Porque, claro, es decir,
ya están aprendiendo movimientos diferentes, incluso a veces que dices el cómo marcar el básico diferente. Y claro, llega un punto en que no te puedes entender. Y a esto quería llegar porque esto ya hablo desde mi experiencia personal. Yo esto lo he sufrido. Es decir, aquí en Mallorca hay un estilo de Zouk que se llama Mzouk, del cual habrá vídeo. Que cambian muchas cosas. Es decir, nos podemos entender a un nivel muy básico y a veces ni eso. Porque ya todo el tema de energía, de marcaje, es diferente. Con lo cual, me ha pasado todos los años que llevo bailando Zouk, he coincidido con gente de Mzouk en los sociales y con muchos no me entiendo. O sea, pues sí, bailo en básico, hago 2 giros, 2 basiquitos y ya está. Pero cuando quiero incorporar cosas que sé, pues no, porque ellos no las marcan igual, o a lo mejor ese movimiento ellos no lo tienen en su estilo, ellos tienen movimientos que el Zouk brasileño no ejecuta o ejecuta de una manera muy diferente, y claro, eso hace que realmente no puedo bailar con todo el repertorio de movimientos que sé, porque ellos no los entienden, y al revés igual. Es decir, un líder de Mzouk con una follower de Zouk brasileño, el líder le va a marcar cosas que la follower no sabe. Y eso crea, pues, a veces crea fricción y hace, pues, que sea un poco raro porque dices, ostras, como en este caso es de una comunidad muy pequeña, pues si ya tienes gente que no se entiende entre ellos, pues lo que hace es que, por ejemplo, hay gente que no va a los sociales. Porque dices, si hay un social que está más enfocado en Mzouk, pues gente de Zouk no va. Y al revés igual, porque ya no es solo el tema de movimientos que se ejecutan o cómo se ejecutan, sino también, por ejemplo, hay diferencias musicales. A ellos les va la música más rápida, al zuquero brasileño a lo mejor hay muchos que no les va la música tan rápida, que les gusta bailar más chill. Claro, y eso ya hace que incluso a nivel musical, y aquí lo mismo, el de Bachata Influence va a buscar más, pues, remixes con más momentos líricos, más musicales, más tal, y el de bachata más tradicional lo quiere marcado, y el de Bachazouk pues que era alguna canción también más lírica, porque para incorporar todos los movimientos de Zouk. Claro, eso hace que ya no solo de diferentes ciudades, que diferentes estilos puede llegar al punto en que no se entiendan. Y claro, en el caso de, por ejemplo, de la bachata, que tienes sociales enormes, podrías llegar a tener guetos dentro del mismo social. ¿Por qué? Porque dices, si te han venido 20 bachazuqueros, con 30 de bachata influence, con 40 de bachata sensual, y te vienen los 10 que bailan bachata dominicana. Ahí no se entienden. Porque el de bachata dominicana, tú lo pones al líder de bachata dominicana, lo pones con la follower de Bachazouk, sí, hará el básico, pero no esperes que el de bachata dominicana te marque los giros o te marque los movimientos que tiene el Zouk. No se lo sabe, no lo hace. Y al revés igual, es decir, si un líder de bachata influence le intenta marcar a una follower de bachata sensual alguna cosa musical, dependiendo del nivel también, pues es que claro, ya entras en un tema de estilos con niveles de este es más iniciante, este es más avanzado. Tienes un popurrí ahí que eso puede llegar a hacer que la gente no se entienda. Que también me dijeron, es que en el reel este de humor que subí, es que cuando veas los estilos de salsa, también hay muchos estilos de salsa y no pasa. Es decir, si uno de salsa caleña baila con uno de salsa casino, van a tener diferencias, les va a costar entenderse, podrán ir a un nivel muy basiquito. Yo, por ejemplo, de salsa en línea sé muy poquito, sé el básico y ya. Yo sé más casino. Si, por ejemplo, ya bailo con una chica que baila salsa en línea, pues le voy a hacer el básico, le voy a hacer un cross, le voy a hacer un cross con giro y poco más. Claro, no puedo sacar todo lo que tengo de casino con esa follower. Y al revés, si con mi pareja, que ella baila casino, le viene uno que baila salsa en línea, a ver, ella se va a defender porque ella sí sabe también algo de esas, pero va a hacer el básico, es decir, no va a entender todo a lo mejor según que le haga. Claro, eso es lo que pasa cuando hay tantos estilos diferentes. Yo os he puesto el caso del Zouk, os he puesto el caso de la salsa y el caso ahora de la bachata. Esto porque, claro, encima, si empieza a haber tanta cosa, pues esto en algún momento puede pasar, porque además, siempre hay que tener en cuenta que un baile tiene una estructura base. Claro, cuando estas fusiones, evoluciones, llamadlo como queráis, cuanto más se alejen de esa estructura base, porque se acercan más a otra cosa, esto hace que la comunicación con otros estilos o con la gente que se ha mantenido en esa estructura base sea más difícil. Porque al final si tú no sabes a qué recurrir, siempre está el básico. Por eso digo, el básico no es solo pasito básico.
es una estructura básica. Por ejemplo, el zouk brasileño tiene no solo el básico, el de paso adelante atrás, tiene una serie de movimientos básicos que conforman esa estructura básica, que da igual con quién bailes de zouk brasileño, da igual el nivel que tenga, si está en un social, eso lo vas a ver hacer. Y siempre puedes recurrir a eso. Que ahí es donde dices, ahí es donde puedes meter tu estilo, tu musicalidad, tu tal, pero dices, pero si tienes esa estructura base, puedes bailar. Que eso es lo que he visto yo, es decir, yo da igual donde vaya, que si es un congreso, un social de zouk brasileño, yo puedo bailar tranquilamente. ¿Por qué? Porque yo tengo clara mi estructura base de zouk brasileño. Y con el casino me pasa igual. O sea, yo si alguien baila casino, yo tengo mi base y puedo bailar perfectamente. Habrá movimientos que no podré hacer porque a lo mejor la persona con la que bailo no lo conoce y tal, pero por eso se baila incremental, vas bailando y ves un poco hasta dónde llegas esa persona, lo pruebas, si fallas no pasa nada y ya está. Pero tú sabes lo que hay. Y he bailado en media Europa y he ido a Brasil, que ahí viene, Brasil viene de ahí el zouk, y no tuve ningún problema. ¿Por qué? Porque a partir de esa estructura ya vas avanzando. Claro, si en el momento que el estilo que yo bailo ya no sigue esa estructura base o está muy alejado de esa estructura base, según dónde vaya a bailar o según con quién vaya a bailar, pues voy a tener problemas. Es lo mismo, yo sé que yo bailo casino. Yo puedo ir a Cuba y no voy a tener ningún problema. Ahora, si me voy a Colombia, a lo mejor con el casino no hago nada. Porque allí casino habrá poco, habrá más caleña. Y si me voy a Estados Unidos, a Los Ángeles, por ejemplo, y es salsa en línea a tope, a lo mejor. Por tener problemas, claro, tendría que ajustar. Porque no... Esto es lo que hay, pero dices, tener en un mismo país, en un mismo social, diferentes estilos, de lo mismo, es decir, misma canción, pero diferentes maneras de bailarlo, pues puede ocasionar esto. Y claro, esto me lleva, por ejemplo, a dos cosas. Una que enseñé también en el vídeo de humor, pero es que esto me hace gracia, porque ya están empezando a salir fusión de fusiones. Es decir, a ver, para ser claros, la bachata sensual ya es una fusión. Y el zouk casi se podría decir que tampoco, dices, el zouk viene de la lambada e incorporó otras cosas. Es decir, que no es tanto fusión porque no ha cogido dos estilos y los ha fusionado, sino ha cogido el zouk ha cogido la lambada y ha incorporado cosas de otros bailes. Es decir, se podría decir que es más una evolución más lenta. Pero ya también tiene esa puerta, el zouk, a meter cosas de otros bailes. Con lo cual, es decir, claro, ya tienes un baile que es la bachata sensual, muy fusionable. Tienes otro baile, el zouk, que también se le pueden incorporar cosas de otros bailes. Entonces, pero el bachazouk ya es una fusión de una fusión con un baile evolución de. Claro, si a eso le metes que la bachata influence es un baile fusión de una fusión que es la bachata sensual, metiéndole un montón de cosas de otros bailes, entre ellos urbanos, claro, que vengan y te digan, no, venga, bachata influzouk. La fusión de las fusiones, de las fusiones, de las fusiones. Ok. ¿Esto qué es, por ejemplo? Pues esto es un caso de... esto es un caso de querer tener tu sitio en el mercado a base de hacer una marca nueva. Es decir, esto es una persona que habrá aprendido las dos cosas y ha dicho, nadie se le ha ocurrido aún juntarlo y ponerle un nombre propio, pues ya lo hago yo. Y ya está. Es decir, porque al final es, ¿y qué haces aquí? ¿Haces zouk con urbanos? Que además me mata porque cuando he visto eso por ahí le llama influzouk, ya ni siquiera pone bachata. Es que esa es otra cosa que dices, 2026, vamos, y parece que para bailar en este caso bachata en 2026, con todos estos estilos que hay, lo que menos hay que hacer es bachata. ¿Espera qué? Y eso a mí, si mi baile principal fuese la bachata, me parecería triste. Voy a decir, ¿cómo puede ser que todas estas evoluciones lo que estén haciendo es desmarcarse tanto de la raíz que ya lo que menos parece es bachata? Porque dices, claro, cuando salen esto, yo entiendo todo el movimiento de los dominicanos que se quejaban de la bachata sensual, de que eso no era bachata y tal. Y pues no sé, pues mirad lo nuevo de ahora, porque claro, dices, si encima veo que hay gente de bachata sensual que está tirando más, incluso a volver más a la raíz para que sea más identificable con la bachata, porque tengo conocidos aquí que son profesores de bachata que precisamente lo que están haciendo es tirar hacia atrás, es decir, en vez de ir por este camino de evoluciones, fusiones, es no, vamos a ir a la raíz. Entonces, claro,
un dominicano que vea la fusión del bachazuk con la bachata influence va a flipar. Es lo mismo, si ahora de Zouk hiciesen cosas muy raras, yo diría, ostras. Por ejemplo, digo que ya el Zouk tiene lo suyo, tiene algunas cosas, han salido algunos estilos que algunos dices, a ver, realmente hay algunos que no cambian mucho, que es más una manera de hacerlo, pero entiendo el tema de lo de siempre, tener una marca propia, y hay otros que dices, madre. Bueno, eso ya hablaré en otro vídeo. ¡Cuidado! Y nada, pero esto va a empezar, y dices, bachata influzouk, y luego vendrá pues con otro y se funcionará el otro con el otro y al final ya no sabes lo que. Pero claro, dice, a cada fusión que pasa con esto y fusión entre fusiones, lo que se diluye es la raíz, porque al final es, si estás enfocado en hacer cosas muy guays, muy vistosas, claro, te vas a coger más de eso, no vas a coger y volverte a esa estructura base que es lo que sirve para bailar con todo el mundo, pero no es tan flashy, no es tan guay. Bueno, pues buena suerte. Y ya para terminar, esto lo vi el otro día y dije, ¿cómo bailo bachazuk si nadie más lo baila en mi ciudad? Cambia bachazuk por cualquier fusión de estas. Me da igual, o sea, vi esto, dije, esto para comentar, pero se puede aplicar a cualquiera. Vale, aquí dice, el bachazuk no necesita que todos lo bailen para existir. No, con que lo baile una persona ya existe, es decir, y eso lo sé yo. Por ejemplo, ha habido un momento en la historia en que solo 2 personas bailaban zouk brasileño en Mallorca. ¿Por qué? Porque en Mallorca estaba el otro estilo y básicamente había 2 personas que teníamos que salir a bailar fuera. Pero bueno, con el tiempo se ha cambiado, por suerte, pero sí, esto es verdad. Si espera que lo conozcan, no, al final es, tú lo aprendes, tú lo bailas y ya está. Esto, bien. Vale, 4 tips para bailar bachazuk aunque estés solo. Madre mía. Vamos a ver. Bueno, se ve un poco cortado, porque este post es muy grande, pero os lo iré leyendo. Aquí básicamente lo que dice es, fórmate y busca comunidades cercanas. Vale, o sea, lo primero es, paga. Bien, lo primero es ya paga el curso, fórmate y ya busca a ver quién lo baila. Empezamos bien. Vale, cuando domines, adapta tus técnicas ligeramente sin perder la esencia, sabiendo que es una adaptación, no es una distorsión del estilo. Bueno, en este caso, ni siquiera es una adaptación, es una fusión, es una adaptación de otro baile. O sea, aquí lo de perder la esencia ¿de qué? En el caso del bachazuk, ¿la esencia de la bachata o la esencia del zouk? Aquí ya... Y esto de adaptar tus técnicas ligeramente, ya he hecho lo mismo, es decir, los movimientos, claro, depende con quien baile. Pero si bailas con una persona iniciante en bachata sensual, vas a tener que adaptar mucho si viene de una de estas fusiones. Muchísimo. Usa movimientos compatibles con otros estilos de bachata. Empieza con lo que funcione para todos. No sé. A lo mejor es lo que estaba diciendo antes. Y esos movimientos que funcionen para todos es el básico, la estructura base, no sé, movimientos compatibles con otros estilos de bachata. No sé, movimientos de bachata, por ejemplo. En fin, la hipotenusa. No sé, llámame loco, pero si al final si tienes que especificar que para poder bailar con otra gente tienes que no, empieza con lo que funcione para todos. Recálcalo, no sé, es el básico. Eso significa que le está pasando. Está pasando de que la gente no les entiende. Porque claro, si yo ya he criticado mucho esto de que precisamente lo que se están olvidando es de la base que define la bachata en este caso, o otro baile sería, pues claro, si no tienes eso, parece otra cosa. Ostras, que tengas que recalcar que tienen que usar movimientos compatibles con otros. Claro, es decir, es que en teoría eso no tendrías que hacerlo, ya lo tendrías que tener. Tú ya tendrías que saber que igual que cuando bailas, o sea, si tú eres avanzado y bailas con un iniciante, tú sabes lo que tiene ese iniciante para bailar, que es la estructura base. Es decir, no tienes que recalcarle al de avanzado de salsa, por ejemplo, el avanzado de casino, no le tienes que decir, oye, cuando bailes con el iniciante, usa cosas que funcionen para todos. Es decir, claro, el básico, obvio. Que a mí cuando me dicen, si yo empiezo a bailar con una persona y me dice, ay, llevo solo 2 meses bailando zouk. No te preocupes, déjamelo a mí, yo sé lo que tengo que hacer. Tengo que hacer la estructura base para que esa persona se sienta cómoda bailando y no estresarla. Eso es así.
Pues nada. Ay, viaja. Ah, ¿que no te sirve lo otro? Pues vete a otro lado. Claro, pues es lo que hice yo cuando nadie bailaba zouk brasileño en Mallorca. Pues nosotros lo que hacíamos era viajar a otros sitios. Dices, claro, el consejo para bailar con todo el mundo es viaja. Claro, es decir, al final es hacer gueto. Es decir, es en plan de, si yo aquí no tengo, pues me voy a otra comunidad que sí. Vale, pero aquí no. Es decir, yo aquí, es que digo, el ejemplo soy yo. Si yo no tenía nadie con quien bailar aparte de mi pareja, ¿pues qué hacíamos? Pues bailar cuando podíamos y luego pues nos íbamos a visitar a otras comunidades de zouk que sí lo bailan. Pues es eso, es decir, al final es, si nadie baila bachazouk en tu ciudad, te vas a ir a otra. No te va a quedar otra, porque incluso aunque bailen bachata, te van a entender, según cómo de metido estés ahí. En fin. Bueno, para no alargarme mucho más. Al final, el baile es para disfrutar. Y si en el momento que la gente se estresa porque es muy difícil, porque es que no me entienden, porque es que no les entiendo y tal, al final, pues seguramente lo que hagan es primero cambiarse de baile. Y si no, pues cambiarán de actividad y se irán a otra cosa. Así que, precisamente, si ya hay bailes complicados, que por ejemplo, para meterte en fusiones complicadas, prueba otros bailes. Hay otros bailes que si te gusta la música, vas a tener eso que buscas en la fusión, lo que ves en la fusión, eso flash y tal, y lo vas a tener mejor integrado. ¿Por qué? Porque si ya se dedican a eso, por ejemplo, dices, sí, bailas bachazouk porque en la bachata hay mucha gente y puedes irte a congresos grandes y bailas, vale, sí, pero si lo que te gusta son los movimientos del zouk, prueba el zouk. Oye, ¿que te gusta la bachata influence por la musicalidad? Pues tener musicalidad en bachata, pues tener musicalidad en la salsa. Mejora eso y encima a lo mejor, si lo aprendes desde la estructura base, puedes hacer que más gente te entienda cuando quieras meter estos momentos musicales, en vez de no simplemente ¡pum! Flashy, ya está. Al final, esto ya se aplica a cualquier cosa. Si no se respeta esa estructura base que define ese baile, porque es la música y esa estructura base, si eso no se respeta, al final es lo que decía en el vídeo. Aquí muchos dialectos, aquí todo es fusionable con todo y al final habrá gente que ya no sabe ni lo que baila y sobre todo es que cuando vayas a un social va a ser una ruleta, porque vas a decir, vale, vas a sacar a bailar a una persona. ¿Qué baila esa persona? Porque a lo mejor no te entiendes. Y digo, yo que he experimentado eso, de que me saquen o sacar a una persona sabiendo que no nos vamos a entender, es jodido. Porque crea frustración, puede crearla. Incluso es eso de tener una sorpresa de, oh, ¿podré bailar con esta persona? Lo veremos en el próximo episodio. Claro, te quedas ahí y dices, bueno. Así que nada, hoy con estas reflexiones lo dejo aquí. Seguro que me dejan cosas como siempre, porque yo me pongo a divagar y demás, pero nada, si os ha gustado, dadle like, compartidlo, comentadme cosas y nada, disfrutad, aprended, no olvidéis de dónde viene cada baile, no olvidéis de dónde venís vosotros, por el hecho de quiénes sois y de lo que queréis que el baile os aporte y lo que queréis aportar al baile, y que por favor no sea simplemente una marca por una marca y para haceros famositos, porque al final la fama pasa, todo cambia, el tiempo hace que todo cambie, con lo cual si vosotros tenéis claro lo que estáis bailando, disfrutáis y simplemente hacéis que la gente disfrute de bailar con vosotros, todo os irá bien. Si lo que queréis es pertenecer a un grupo, porque mola mucho una marca, porque yo es que quiero que me conozcan, yo es que quiero que tal, os puede salir bien, os puede salir estrepitosamente mal. Incluso saliendo bien, puede que sea muy breve. Así que es mejor disfrutar y perdurar que no destacar y caer en el olvido. Así que nada, con esta pedazo de reflexión filosófica me despido aquí. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Chao, chao.